Hola, ¿sabes algo de Vygotsky? Pues bien, déjame contarte una pequeña historia. Fue un gran psicólogo y teórico ruso. Él nació el 17 de noviembre de 1896 en Bielorrusia y fue proveniente de una familia judía. Desafortunadamente tuvo una muerte prematura a causa de la tuberculosis el 11 de junio de 1934. Sin embargo, a pesar de los imprevistos que causó la tuberculosis en su vida laboral, fue un gran autor que aportó significativamente en el ámbito de la psicología. En cuanto a su vida personal, Vygotsky estudió Derecho en la Universidad de Moscú desde el año 1913. Sin embargo, el acceso a la educación fue muy limitado debido a que pertenecía a una familia judía. 4 años después se graduó y volvió a su ciudad natal. Allí empezó a dar clases de psicología y de lógica. Más adelante, en 1919, se enferma de tuberculosis. Por este motivo, en 1920 es internado en un sanatorio. Sin embargo, esta experiencia lo impulsó a trabajar arduamente y más adelante podemos ver que en el 1924, en el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado, presentó un ensayo sobre los métodos de investigación reflexiológica y psicológica, lo cual llamó la atención de la comunidad de la psicología experimental. E inició su carrera como profesor e investigador en la Universidad de Moscú. Más adelante, fundó el laboratorio de psicología que más adelante se llamaría el Instituto de Defectología Experimental de la Comisaría del Pueblo para la Educación, que se encargaba de estudiar a niños con necesidades educativas especiales. Después, en ese mismo año, fue delegado del Congreso Internacional sobre la Educación de Sordomudos. Además, es importante recalcar que en 1924 contrajo matrimonio con Rosa, quien falleció en 1979 y de cuya unión nacieron 2 hijas, Gita y Adria. En cuanto al periodo histórico en el que se desarrolló su obra, cabe resaltar que fue durante una Rusia revolucionaria, antes de Stalin, y fue en 1917 que tuvo lugar la Revolución de Octubre en el que Vygotsky se implicó en la actividad política. Es por esto que dentro de sus obras se evidenciaría la influencia marxista al abordar diferentes problemáticas psicológicas e incluso hacer frente a algunos problemas prácticos que enfrentaba la Rusia revolucionaria, como por ejemplo la extensión de la escolaridad a sectores marginales. Ahora que conocemos su historia, podemos ahondar un poco más acerca de la teoría sociocultural, que nos permitirá entender un poco más acerca de cómo se da la evaluación desde este enfoque. Ahora que estamos en el Museo Vygotsky, podemos ahondar un poco más acerca de su aporte a la psicología. Inicialmente, vemos que su enfoque sociocultural busca hacer énfasis en el origen social de los fenómenos psicológicos. Además, este incluye factores como la cultura, etapa histórica, el medio sociocultural específico en el que el individuo vive y se desarrolla. Ahora bien, dentro del enfoque sociocultural podemos ver que los procesos psicológicos son entendidos como un resultado de la interacción mutua entre el individuo y la cultura. Y asimismo, estos permiten la construcción de significados atribuidos a objetos, palabras y acciones. Es por esto que el desarrollo psicológico es entendido como un producto de la apropiación del conocimiento, en el que se ven involucrados herramientas y signos producto de la cultura de generaciones precedentes. Adicionalmente, Vygotsky proponía que lo biológico no era fijo ni inmutable, y esto se puede reflejar más adelante en discusiones entre especialistas en psicología y educación sobre la construcción y uso de pruebas de inteligencia. En este, Vygotsky se oponía a la idea de que lo que se expresaba en el cociente intelectual era determinado por la dotación genética o por la herencia y por lo tanto no era modificable vía intervención psicoeducativa. Esto debido a que él pensaba que el cociente intelectual era un indicador del nivel de desarrollo alcanzado, pero no ofrecía información útil sobre el desarrollo prospectivo. Tampoco le daba lugar a la educación de ejercer su función principal, que era promover niveles cada vez más complejos de desarrollo. Asimismo, cerraba las posibilidades de desarrollo para niños con quienes Vygotsky había trabajado, que eran niños con necesidades educativas especiales, niños ciegos, sordos y con otras condiciones.
Para entender la zona de desarrollo próximo es necesario recalcar que existe una zona de desarrollo actual, la cual está conformada por todas las adquisiciones, logros y conocimientos que posee el niño, los que le permiten interactuar de modo independiente con lo que le rodea y resolver los problemas que se le presentan sin ayuda. Por otro lado, la zona de desarrollo próximo está determinada por la distancia o diferencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer por sí mismo y aquello que solo puede hacer con ayuda. Es por esto que para lograr que la enseñanza provoque el desarrollo psíquico y verdaderamente lo propicie, es necesario considerar tanto lo que ya ha sido aprendido por el niño, lo que ya conoce, domina, puede enfrentar y aplicar por sí mismo, como lo que aún no es capaz de enfrentar solo, pero que con una pequeña ayuda del adulto puede resolver. Ya que el pequeño obtiene un conocimiento o destreza mayor, se debe ir ajustando de forma proporcional la dificultad de los ejercicios, con el objetivo de seguir aprovechando la zona de desarrollo proximal, como lo menciona Torres. El uso de la zona de desarrollo próximo ha tenido gran auge en la educación, esto debido a su gran valor diagnóstico, puesto que, como lo menciona Rodríguez, esto permite superar los diagnósticos y evaluaciones rígidas y estáticas del nivel de desarrollo de los sujetos, los cuales están centrados en determinar los productos del desarrollo, el nivel de desarrollo real y la dimensión intrapsíquica descontextualizada. Por el contrario, la zona de desarrollo próximo busca proponer una alternativa para evaluar sus potencialidades, sus posibilidades de desarrollo, justamente en la dinámica de sus procesos de cambio y transición evolutiva, estos debidamente contextualizados, lo que permite la aproximación al estudio de la naturaleza de dichos cambios. En conclusión, el enfoque sociocultural nos permite contar con una concepción central del desarrollo y formación de la personalidad. Esto impacta en la manera en cómo entendemos el proceso educativo y cuál es la influencia en el diagnóstico del desarrollo. En últimas, cómo evaluamos a los niños. Esto se debe porque no es una evaluación rígida, sino que se tiene en cuenta el papel de lo social, la historia, las interacciones, las herramientas, los signos, que permiten una comprensión más compleja a la hora de evaluar los procesos psicológicos de un niño. De ahí la necesidad que el docente conozca las mismas para que pueda realizarlo y proyectarlo en pro del desarrollo del propio sujeto.